Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a ocuparnos de un tema muy importante y vamos a describir juntos el por qué muchas veces cuando escribimos una historia, el final no es lo que esperábamos, el final no se corresponde con la historia, sentimos que es débil, sentimos que inclusive estamos arruinando la historia, pero ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es la causa? Y lo más importante, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Cierto? No se trata únicamente de quedarse en el diagnóstico. Entonces, si a veces si eres de las personas que comienza un relato, pero no alcanzas a terminarlo, o al final definitivamente no te gustó, este video te puede ayudar y vamos a construir esta respuesta. No sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Lo primero es cuando vamos a hablar sobre el tema de por qué el final no funciona, es apelar evidentemente a cuando funciona el final, sobre todo cuando es coherente, ¿cierto? Entonces, lo primero, ¿qué no es un final adecuado, idóneo para un relato? Primero, un final que es puramente efectista, que busca un giro sorpresa y no porque la sorpresa sea necesariamente negativa, sino que muchas veces no corresponde con lo que está sucediendo y con toda la idea que se trae. Tampoco puede ser sencillamente una frase bonita o memorable o un párrafo memorable muy bien escrito, pero que no conecte con el resto de la historia. Eso tampoco puede ser o debe ser más bien el, el final. Entonces tiene que ver mucho con cómo lo conseguimos. Y tampoco pues un golpe emotivo, emocional. ¿Esto por qué? Porque es que cerrar un relato también implica cerrar un proceso. Y un proceso, como sistema eslabonado de pasos, tiene un antes y un después. ¿Cierto? Es una cadena de eventos. Porque cuando comenzamos a escribir una historia, generamos una tensión, sobre todo una pregunta, una intriga, que es el motor que va moviendo al lector, que nos da su tiempo y de su interés. De alguna forma adquirimos lo que yo denomino, cierto, una deuda de atención que contraemos con el lector porque está tan sacando de su tiempo y de su interés para leer nuestro relato. Inclusive podemos abrir también una herida si el lector se siente identificado con los personajes. Entonces, el final necesariamente debe responder a toda esa cadena que hemos planteado y no, aunque no sea un final feliz. Por ejemplo, ¿cuál es un cuento clásico que todos conocemos, El gato negro de Edgar Allan Poe? Ponga usted que al final del gato negro, la policía, pues cuando va destruyendo el muro donde está emparedada la infortunada esposa del protagonista junto al malvado gato, supóngase usted que entonces el final lo termina de otra forma y se dice, no, en ese muro se abrió entonces y hubo una luz eh, incandescente y apareció la esposa renovada con un gato blanco y vivo, o sea, no tiene ningún sentido con el cuento, ¿cierto? Es una locura. Uno pregunta, bueno, ¿qué fue? ¿Qué hongo se comió el que estaba escribiendo eso? Pero muchas veces, guardando las proporciones, lógicamente esto es una hipérbole, encontramos finales que no se corresponden. ¿Esto por qué sucede? Básicamente, de manera muy rápida, porque el final se trata como algo independiente del resto de la historia. Yo incluso he escuchado y he leído también por ahí sugerencias, ¿no? Que algunos escritores dan, pues con todo el respeto que estos escritores se merecen, de manufacturar el final, eh, valga la redundancia, al final como algo independiente del relato. Y si usted tiene una caja de rompecabezas, los que alguna vez, cierta generación un poco menos digital, más analógica, jugamos con rompecabezas, ahí vienen todas las piezas. Usted no puede hacer un rompecabezas y las últimas 10 piezas o las últimas 5 piezas armarlas por otro lado porque de pronto no casan, lo más posible es que no vayan a casar. Entonces sucede eso. Y hay gente que hasta recomienda preparar el final por aparte. Yo a eso no le veo ningún sentido. Porque finalmente el cierre de un texto es algo que se revela, es algo que se deduce, ¿cierto? Es algo que es un resultado inevitable de una cadena, o debe ser, de una cadena de eventos. Entonces no tratemos de tener un final moralizante, un final ideologizado,
donde con calzador tratamos de meter lo que nosotros pensamos en política, en sociedad, lo que usted quiera. Un final abrupto, que no tiene nada que ver, un final abrupto en el sentido que corta con la historia y no tiene nada que ver con la expectativa que se tenía, que ni siquiera se alcanza la resolución. Es como si el escritor hubiera, no cierra la historia, sino que uno dice, bueno, este le hizo falta algo o se apresuró, no supo cómo terminarlo. Y un final abierto, que no son tampoco negativos los finales abiertos, pero que no tengan ningún sentido. Aquí vamos a apelar a otro ejemplo. En literatura, en la novela Raíces, hay un momento de Alexander Halley, hay un momento cumbre, ¿no? Cuando la hija de Kunta Kinte es vendida, pues eh, vemos que él tenía la tradición traída pues de África antes de su robo y esclavización, de echar una piedrecita a cada luna nueva para contar su edad y costumbres africanas. Y él en ese momento, al darse cuenta que la hija no va a volver, que ha sido vendida y que él no puede hacer nada, él coge la calabaza con rabia y la revienta. Entonces, si la novela hubiera terminado ahí, que por supuesto no puede terminar ahí por como la planteó Alexander Halley, pero sí es lo último que se sabe de Kunta Kinte, eh, el final habría sido abierto, pero habría podido tener varios sentidos lógicos, ¿no? Significa que renunció a la esperanza, significa que por el contrario va a seguir con la esperanza quizá no de ver a la hija, pero de rebelarse, de aceptar una condición de esclavizado y de volver a intentar escapar. Muchas cosas pueden quedar, pero hay otros finales abiertos que no tienen ningún sentido y el lector se siente estafado. Para ir concluyendo, ¿cuáles son las formas idóneas, legítimas, pero sobre todo lo que nos interesa acá construir esta respuesta eficaces, las formas que sirven para cerrar el relato? Primero, eh, que se dé una transformación, un cierre donde hay una transformación, que tiene que ver con los cambios que el personaje va teniendo a lo largo. El personaje que comienza no es el mismo que termina. Hay novelas donde eso puede suceder y cuentos donde eso puede suceder, pero tiene que haber un cambio o algo, un movimiento en la historia. Segundo, la promesa de la revelación. Usted está escribiendo una novela policíaca o una novela de suspenso o una novela dependiendo, y aún en novelas que no son específicamente de este subgénero, pero evidentemente si hay un secreto se debe revelar. No debe quedar el secreto en el secreto porque entonces no tiene mucho sentido. Y evidentemente tiene que ser un cierre con coherencia, que es lo que hemos venido hablando. El final confirma lo que ya hemos venido también anunciando. Y aquí volvemos, no hay nada malo en los finales abiertos, por así decirlo. Por ejemplo, en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, no sabemos si el Nautilus sobrevive o no al Maelstrom, me perdonarán la pronunciación, pues a ese remolino, pues, donde se ve envuelto, pero es un final coherente con todo lo que tenía y termina la travesía, pues, de los personajes, pues, a bordo del Nautilus. Entonces, pese a que es un final abierto, ¿cierto? Es bien, tiene que ver con toda la historia que Julio Verne nos está contando allí. Entonces, ¿cuál es un ejercicio que podemos hacer? Preguntarnos cuál fue la promesa, la tensión, la herida, la pregunta con la que yo de alguna forma hice firmar ese contrato comunicativo literario, por decirlo así, ese pacto de atención con el lector. ¿Qué era lo que estaba en juego ahí realmente? Y escribir una y solamente una frase que resuma todo eso. Ahí está el final. El final está ahí. El final no puede estar en otra parte. Debe estar allí. Ahora, no implica que el final sea deslumbrante, que sea un final, entre comillas, disruptivo, ¿no? Que voy a hacer un final que cambie la historia de la literatura. Eso no va a suceder. Pero sí es importante que sea un final honesto con la historia y con el lector, porque el lector tiene esa expectativa. De todas maneras, como siempre, pues te invitamos a suscribirte al canal, eh, comentar, bien importante, ¿cierto? Compartir el contenido, activar la campanita para las notificaciones, déjanos tu opinión, cómo construyes tú el final. ¿Eres bueno con los finales? Déjanoslo saber acá. Siempre es un gusto compartir con ustedes, no siendo más por el momento.
Veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia, Literatura.